¿Quieres saber qué harías si después de 40 años de matrimonio descubres que todo era una mentira? Quédate conmigo hasta el final y suscríbete porque lo que te voy a contar no es un simple chisme, es mi vida, mi infierno, y también mi renacer. Me llamo Rosa María López Vargas, pero todos aquí en Santa Cruz Tlaxiaco me conocen como Doña Rosa, la señora de los tamales, la mujer que siempre sonríe en el mercado, la que vende desde la madrugada con las manos llenas de masa y el corazón lleno de fe. Durante años todos pensaron que yo era afortunada, un marido trabajador, 3 hijos buenos, un negocio próspero, una familia ejemplar. Yo misma lo creí, me repetía que era feliz, que a mis 63 años podía descansar tranquila, pero estaba ciega. Esteban, mi Esteban, el hombre con el que me casé a los 23, el padre de Javier, de Miguel, de Diego, mi compañero de 4 décadas, siempre a mi lado en misa, en las fiestas del pueblo, en cada foto familiar colgada en la pared, era en realidad un desconocido, una sombra, un traidor. Y lo peor, no me engañó con una extraña, no, sino con la persona en quien más confiaba, con mi propia sangre, mi hermana Isabel. Puedes imaginarlo. Yo jamás habría sospechado algo tan cruel. Esa noche, el 20 de abril del 2023, el calor no me dejaba dormir. Me levanté por un vaso de agua, y lo vi a Esteban salir en silencio, como un ladrón, con esa camisa azul que siempre decía que era para reuniones del ayuntamiento, mis manos temblaban, sentí un presentimiento, lo seguí. Las calles de Santa Cruz Tlaxiaco estaban desiertas, solo las luces amarillas de los faroles y el ladrido de algún perro. Lo vi caminar rápido, nervioso, y entonces mi corazón se rompió, lo vi tocar la puerta de Isabel, y ella abrió, con el cabello suelto, con una sonrisa que yo no había visto en años. Me quedé ahí, escondida, mirando cómo él entraba, cómo se perdía en la oscuridad de su casa, y mis piernas casi me fallan. No quise creerlo, me repetía que quizás era un malentendido, que seguramente hablaban de algo urgente, pero mi alma ya sabía la verdad. Pasé la noche sin cerrar los ojos, escuchando cada recuerdo de 40 años, cada caricia, cada palabra de amor, y todo se volvía polvo, mentiras, cenizas. Al día siguiente lo enfrenté, le pregunté directo, pero él me miró con esos ojos cansados y bajó la cabeza, no dijo nada, y ese silencio me dolió más que cualquier grito, más que cualquier insulto, porque en ese silencio estaba escondida la culpa, la confirmación. Ahí, en mi cocina, entre ollas de tamales y el olor de hojas de maíz, supe que mi vida se había partido en dos. Lo que no imaginaba todavía era la magnitud del engaño, la profundidad de la traición. Porque esa noche solo descubrí la punta del iceberg, lo que vendría después sería aún más devastador, y ustedes tienen que escucharme, porque cada detalle, cada revelación, fue como un cuchillo entrando en mi corazón. Sí, mi marido no solo me engañó, formó otra familia, y lo hizo con Isabel, con mi hermana, y todos, absolutamente todos, lo sabían, menos yo. Yo pensé que lo peor ya lo había visto, aquella noche en que Esteban entró a la casa de Isabel, pensé que no había nada más cruel que descubrirlo con mis propios ojos, pero me equivocaba, lo que vendría después sería un infierno más profundo, un laberinto oscuro del que parecía no haber salida. Los días siguientes fueron como caminar con piedras en el pecho. Yo lo observaba, cada movimiento, cada mirada esquiva, cada mentira torpe, y mientras más lo miraba más entendía que ya no era el hombre que había amado, o tal vez nunca lo fue, tal vez solo fue un papel bien actuado durante 40 años. Me despertaba de madrugada, lo escuchaba salir con excusas tontas, que la reunión del consejo, que un vecino lo necesitaba, que iba a revisar la tienda, pero yo ya no era la misma ingenua,
yo lo seguía en silencio, y siempre, siempre el camino terminaba en la misma puerta, la puerta de Isabel. Y ahí, detrás de esas paredes, estaba viviendo una vida paralela, una vida que me había robado sin que yo lo supiera. Me dolía respirar, me dolía comer, me dolía hasta mirar a mis hijos, porque ellos me sonreían, me abrazaban, y yo empecé a sospechar, empecé a notar silencios raros, miradas incómodas, como si ocultaran algo, como si también fueran cómplices de esa farsa. Una mañana, mientras limpiaba la cocina, escuché sin querer a Javier hablando por teléfono. No me vio, y yo escuché cuando dijo el nombre de Isabel y mencionó a un tal Esteban Junior. Mi sangre se heló. Esteban Junior, ¿cómo era posible? Esa noche no pude dormir, y al amanecer fui a preguntar directamente. Toqué la puerta de Isabel, mi propia hermana, mi sangre. Ella abrió con cara sorprendida, como si no esperara verme tan temprano. Me invitó a pasar, pero en ese momento escuché risas, risas de niños, 4, y cuando entré, ahí estaban, 4 criaturas con los ojos de Esteban, con su misma sonrisa torcida, con su mismo cabello. Me quedé sin aire, sentí que el suelo se movía, que el techo me caía encima, 4 hijos, 4, y cada uno era una daga más clavada en mi pecho. No pude ni hablar. Isabel me miraba, se mordía los labios, los niños corrían sin entender nada, y yo salí corriendo, como una loca, con las lágrimas nublándome la vista. Ese día confirmé que no era solo un engaño, era una traición de 15 años, 15 años de mentiras, de reuniones familiares donde ellos se miraban a escondidas, de fiestas donde yo brindaba mientras todos reían por dentro, 15 años en que yo fui la única tonta que no sabía nada. Me encerré en mi cuarto, no quería ver a nadie, y cuando Esteban regresó por la noche lo enfrenté, le grité, le exigí que hablara, y él, al fin abrió la boca, con una calma que me enloqueció, me dijo que sí, que esos niños eran suyos, que Isabel había sido su compañera en secreto, que no había querido lastimarme, que lo hizo para protegerme. ¿Protegerme? ¿De qué? ¿De la verdad? ¿De la humillación? Su voz me sonaba como veneno, como si cada palabra fuera un clavo sellando mi tumba. Lo más cruel fue descubrir después que mis propios hijos sabían, que todos lo sabían. Javier lo había descubierto hace años. Miguel también. Diego sospechaba pero calló, y ninguno me dijo nada, porque según ellos, querían evitarme dolor. Ese silencio me destruyó más que la infidelidad misma, porque me di cuenta de que estaba sola, sola en medio de todos, sola en una casa llena de secretos. Pero no me quedé quieta, no, dentro de mí nació una furia, una fuerza que jamás había sentido. Me prometí a mí misma que esa traición no iba a enterrarme, que iba a levantarme, que iba a vengarme. Empecé a observar todo con frialdad, como una detective. Cada vez que Esteban salía yo lo seguía con mi celular escondido, tomaba fotos, grababa sus pasos, capturaba sus caricias furtivas con Isabel. Cada prueba era un ladrillo en la pared que estaba construyendo contra él. También hablé con una amiga enfermera, conseguí exámenes de ADN, convencí a uno de los niños de Isabel de hacerse una prueba, y cuando tuve los resultados en mis manos, supe que el destino estaba de mi lado. Los 4 eran hijos de Esteban, no había duda, ni un rastro de duda. Cada papel que guardaba en mi cajón era como una llama encendida, y mientras más crecía esa llama, más fuerte me sentía. Ya no era la mujer rota que lloraba en silencio, ahora era una mujer que planeaba, que esperaba el momento perfecto. Las vecinas me miraban y pensaban que yo seguía igual, que mi vida era la misma. Nadie sospechaba que bajo mi delantal de tamalera yo escondía documentos, fotos, grabaciones, que cada día me acercaba más al instante en que todo saldría a la luz.
mis hijos, a veces los miraba con rabia, a veces con ternura, quería odiarlos por su silencio, pero también entendía que eran mis hijos, mi sangre, y que quizás el miedo los había hecho callar, no lo sé, aún hoy me duele pensarlo. Lo cierto es que yo ya no confiaba en nadie, solo en mí, solo en esa voz dentro de mi pecho que me repetía, espera, espera el momento adecuado. Y lo esperé durante 8 meses de reunir pruebas, de llorar en silencio por las noches, de sonreír en público como si nada, de mirar a Esteban dormir a mi lado y sentir ganas de gritarle a la cara todo lo que sabía, pero me contuve, porque mi venganza tenía que ser perfecta, tenía que ser pública, tenía que dolerle tanto como me había dolido a mí. Y entonces, el destino me dio la oportunidad, el carnaval de Santa Cruz Tlaxiaco, la fiesta más grande del pueblo, con música, con disfraces, con toda la gente reunida, sería ahí, justo ahí, donde mi voz rompería el silencio de 15 años. Yo sabía que mi momento iba a llegar, lo sentía en la piel, en los huesos, como cuando una tormenta se anuncia con el aire pesado y el olor de la tierra mojada. Así era mi vida esos meses, un aire espeso, un silencio cargado, todos los días me levantaba con la misma idea, pronto todo el pueblo sabrá la verdad. Me convertí en una mujer distinta, ya no era solo Doña Rosa la de los tamales, ahora era una sombra que observaba, una espía en su propio hogar, una mujer que aprendió a ocultar lágrimas detrás de sonrisas, que podía vender en el mercado con la voz firme mientras en su bolsillo llevaba pruebas que podían destruir a una familia entera. Cada madrugada me despertaba antes que el gallo, y cuando Esteban se movía en la cama yo ya sabía si iba a salir. Conocía sus pasos, sus mentiras, sus horarios, como si tuviera un calendario secreto grabado en la mente, y cada vez que se iba yo lo seguía, tomaba más fotos, guardaba más voces grabadas. Empecé a hablar con mujeres del pueblo, con aquellas que yo sabía que también habían sido traicionadas, y descubrí que éramos muchas, más de lo que imaginaba, cada una con su dolor, con su cicatriz oculta, y poco a poco se formó una especie de hermandad, un círculo silencioso de mujeres que me miraban con complicidad cuando cruzábamos la plaza. Ellas sabían que yo estaba preparando algo, no hacía falta decirlo. Con ellas compartí pedazos de mi plan, no todo, pero lo suficiente para que entendieran que necesitaba apoyo, que el día del carnaval no podía estar sola, que necesitaba manos que me abrieran paso, ojos que me confirmaran que la gente estaba mirando, y voces que gritaran conmigo cuando llegara el momento. Esos encuentros secretos me daban fuerza, me devolvían la dignidad que Esteban y mi hermana me habían arrancado, cada vez que una de ellas me decía: yo también viví eso, sentía que mi venganza no sería solo mía, sería la venganza de todas. Una voz colectiva, una hoguera encendida en el corazón de cada mujer engañada en silencio. Mis hijos. Javier. Miguel. Diego, ellos eran mi dilema más grande, porque los amaba, pero me habían ocultado la verdad, y aunque entendía su miedo, su silencio me ardía como sal en la herida. Decidí que ellos también estarían presentes, no para castigarlos, sino para que vieran, para que entendieran quién era su madre, no la mujer sumisa que siempre sonreía, sino la mujer que ahora se levantaba con el fuego en las manos. El tiempo pasaba lento, cada semana parecía un año, pero también me daba oportunidad de afinar cada detalle. Conseguí una memoria USB, guardé en ella las fotos, los audios, los documentos del ADN, la escondí en un lugar donde nadie jamás buscaría, entre las bolsas de maíz que usaba para los tamales, y cada vez que tocaba ese escondite me temblaban las manos, porque sabía que lo que guardaba ahí era dinamita, y que el día que lo mostrara todo explotaría.
A veces me daba miedo, miedo de no soportar el peso de esa verdad, miedo de que el pueblo me diera la espalda, miedo de quedarme sola, pero cada vez que miraba el rostro de Esteban fingiendo ser un buen esposo, cada vez que veía a Isabel caminando por las calles con la frente en alto como si nada, el miedo se convertía en rabia y la rabia en decisión. El carnaval se acercaba, febrero estaba a la vuelta de la esquina, y yo sabía que esa era mi oportunidad, no habría otra, porque en el carnaval todo el pueblo se reúne, nadie falta, es la fiesta más grande, el corazón de nuestra tierra, música, disfraces, máscaras, danzas, y yo iba a quitarme la máscara ese día, pero no solo la mía. Iba a arrancarles la máscara a ellos también, a Esteban, a Isabel. Empecé a imaginarlo, lo soñaba por las noches, me veía a mí misma subiendo al escenario principal, tomando el micrófono, y la voz me temblaba, pero luego se volvía fuerte, firme, como un trueno, y todos me miraban, y entonces sacaba mis pruebas, y el silencio caía sobre la multitud. Un silencio que dolía, y luego un murmullo, y luego un rugido de sorpresa. Lo soñaba tanto que casi podía oler el humo de la fogata donde iba a quemar mi anillo, ese anillo que había brillado en mi mano por 40 años, símbolo de un amor que nunca existió, ese anillo se iba a convertir en cenizas frente a todos, frente a él, frente a ella, frente a mis hijos, frente a Dios. Pero antes tenía que ser astuta, nadie podía sospechar, tenía que seguir siendo la misma Rosa amable, la que saludaba a todos, la que daba cambio con una sonrisa, la que invitaba a probar un tamal caliente, porque si Esteban sospechaba, si Isabel intuía algo, podían detenerme, podían arruinar mi plan. Así que jugué mi papel, como ellos jugaron el suyo durante años. Pero el mío era distinto, el mío era el papel de una mujer que estaba por escribir el último capítulo de una farsa, y convertirlo en el primer capítulo de mi libertad. Recuerdo una tarde en que me crucé con Isabel en el mercado, ella me sonrió, como si no hubiera nada entre nosotras, como si no me hubiera arrebatado la vida misma, y yo la miré a los ojos, por primera vez sin miedo, y pensé, disfruta tu sonrisa, porque pronto se te va a congelar, pronto no tendrás donde esconderte. Mis noches eran largas, mi mente no paraba, ensayaba lo que iba a decir, las palabras que saldrían de mi boca ese día, cómo empezar, cómo terminar, cómo hacer que cada frase fuera un golpe certero. Y al mismo tiempo recordaba cada humillación, cada vez que Esteban llegaba con olor a perfume que no era mío, cada vez que decía que estaba cansado, cada vez que me negaba un abrazo, cada vez que yo me quedaba sola mientras él estaba con ella, y esos recuerdos se convertían en gasolina, en fuego, en fuerza. Un día, mientras amasaba la masa para los tamales, sentí que el corazón me iba a estallar. Me imaginé frente al micrófono, levantando la voz, y de mis labios salió un susurro, apenas audible, pero real. Esta es la llama de la verdad, y me estremecí, porque supe que esas serían las palabras que pronunciaría cuando el fuego consumiera mi anillo. El pueblo no lo sabe, pero ese carnaval será distinto, o será un carnaval marcado por un secreto revelado, por una mujer que decidió no callar más, por una historia que dejará cicatriz en cada rincón de Santa Cruz Tlaxiaco. Yo ya no era la misma, ya no era la esposa sumisa, ya no era la hermana confiada, ya no era la tonta, ahora era la mujer que iba a poner fuego en la plaza, no un fuego cualquiera, un fuego de verdad. Y cada día que pasaba, cada tamal que vendía, cada saludo que recibía, era un paso más hacia ese momento, hacia ese escenario, hacia esa hoguera. El destino ya estaba escrito, y yo lo iba a cumplir. El día llegó, el carnaval de Santa Cruz Tlaxiaco, febrero 2024, el aire estaba lleno de música, de risas, de colores, la plaza principal vibraba con tambores, con guitarras, con voces que cantaban, todos bailaban,
todos reían, y yo también sonreía, pero por dentro mi corazón era un volcán a punto de estallar. Me levanté desde la madrugada, preparé tamales como siempre, los vendí en el mercado, nadie sospechaba, todos pensaban que era la misma doña Rosa de siempre, con la misma paciencia, con el mismo delantal lleno de harina, pero dentro de mí había un secreto, dentro de mí había fuego. Cuando el sol empezó a caer, la fiesta se hizo más grande, llegaron comparsas, disfraces, máscaras de diablos y de reyes, la música no paraba, el olor a mezcal y antojitos llenaba el aire, yo caminaba entre la multitud con mi bolso apretado contra el pecho, ahí dentro llevaba mi vida entera, fotos, grabaciones, pruebas, y sobre todo llevaba la memoria USB, el cuchillo que cortaría todas las mentiras. Vi a Esteban, estaba entre la gente, saludando, riendo, como si nada, como si fuera un hombre respetado, un padre ejemplar, un ciudadano honorable, su voz falsa retumbaba entre los cohetes y la música, y me hervía la sangre. Vi a Isabel también, con sus hijos, mis sobrinos y al mismo tiempo hijos de mi propio marido, los vi correr con máscaras de colores, reír como si fueran inocentes, y me dolió, porque ellos no tenían culpa, ellos eran solo víctimas de la traición de sus padres. Mis hijos estaban ahí también. Javier, Miguel, Diego, me miraban con ojos inquietos, tal vez intuían algo, tal vez sentían que mi silencio de meses escondía un grito contenido, yo no podía decirles nada, pero en mi mirada ellos debieron leerlo, hoy todo se sabrá. Las luces del escenario se encendieron, la banda empezó a tocar más fuerte, el presentador del carnaval invitaba a todos a disfrutar, y yo sentí que era el momento, mis piernas temblaban, mis manos sudaban, pero no dudé, avancé entre la multitud, y las mujeres de mi círculo secreto me abrieron paso, me dieron fuerza con sus miradas, con sus gestos, yo no estaba sola. Subí al escenario, el micrófono estaba frente a mí, la música se detuvo, el presentador me miró sorprendido, yo tomé aire profundo, y solté la primera palabra. Pueblo de Santa Cruz Tlaxiaco. Mi voz salió temblorosa, pero fuerte, y el silencio cayó, todos voltearon, todos dejaron de bailar, sentí cientos de ojos clavados en mí. Quiero contarles algo que ustedes han callado por 15 años, algo que yo he descubierto demasiado tarde. Algunas personas murmuraban, me reconocían, claro que me reconocían. Doña Rosa, la de los tamales, la mujer que todos saludaban cada mañana, ¿qué podía estar diciendo? Durante 40 años compartí mi vida con Esteban Ramírez Gómez, creí que era mi esposo, creí que era un hombre honesto, creí que éramos una familia, pero todo era mentira. Un murmullo se extendió, algunos se miraban entre sí, otros se tapaban la boca, y yo continué. Porque Esteban, el hombre que ven ahí, no solo era mi marido, también era el compañero de mi propia hermana Isabel, con ella vivió un romance secreto por 15 años, con ella tuvo 4 hijos. Un rugido estalló entre la multitud, gritos, exclamaciones, miradas de asombro, algunos reían incrédulos, otros negaban con la cabeza, pero yo levanté la mano y mostré los papeles. Aquí tengo pruebas, fotos, grabaciones, y pruebas de ADN que confirman lo que les digo. 4 hijos. Esteban Jr., Rosa, Miguelito, Isabelita, todos hijos de Esteban. La multitud enloqueció, unos gritaban su nombre, otros insultaban, yo busqué con la mirada a Esteban, estaba pálido, con la boca abierta, inmóvil como una estatua, y a Isabel, ella bajaba la cabeza, abrazando a los niños, temblando. Mis hijos me miraban con lágrimas en los ojos, no podían negar nada, sabían que era verdad.
Hoy, frente a ustedes, frente a mis hijos, frente a Dios, yo termino con esta mentira. Yo no quiero más cadenas, yo no quiero más engaños. Este matrimonio muere aquí, ahora mismo. Saqué de mi mano el anillo, lo levanté al cielo, la gente guardó silencio otra vez, y yo grité: esta es la llama de la verdad, que quema todas las mentiras. Abrí la pequeña caja de metal, puse el anillo dentro, y encendí un fósforo. La flama iluminó mis dedos, y lo dejé caer. El fuego envolvió el anillo, un humo negro subió al cielo, y la multitud explotó, gritos, aplausos, lágrimas, todo al mismo tiempo. Yo lloraba, pero no de tristeza, lloraba de alivio, de liberación. Era como si por fin respirara después de años bajo el agua. Esteban intentó subir al escenario, alguien lo detuvo, la gente lo empujaba, lo señalaba, lo insultaba, su nombre ya no era respetado, ahora era una vergüenza pública. Isabel intentó salir corriendo con sus hijos, algunos la siguieron con miradas duras, otros se apartaron, nadie la defendió, nadie quiso estar de su lado. Mis hijos subieron a mí, me abrazaron, lloraron conmigo, me pidieron perdón, me dijeron que habían callado por miedo, que nunca quisieron lastimarme. Yo los abracé, los apreté contra mi pecho, y les dije que la verdad siempre es mejor que el silencio, siempre. Ese momento quedó grabado en cada rincón del pueblo, algunos lo grabaron en sus celulares, otros lo contaron después como la noche en que doña Rosa encendió el fuego de la verdad, una noche que nadie olvidaría. Yo bajé del escenario con las piernas firmes, con el corazón ardiendo, no de odio, sino de libertad, y la gente me abrió paso, me aplaudió, me gritó palabras de apoyo, mujeres que nunca habían hablado se acercaron a decirme gracias, hombres bajaron la cabeza avergonzados, niños me miraban con asombro. Y yo caminé por la plaza, entre luces, entre música que volvió a sonar, entre un carnaval que nunca sería igual, y supe que mi vida había cambiado para siempre. Porque esa noche no solo quemé un anillo, quemé el miedo, quemé la humillación, quemé las cadenas que me ataban, y en las cenizas encontré mi voz, mi fuerza, mi verdad. La noche del carnaval terminó con fuego, pero al día siguiente el pueblo entero ardía de rumores. Cada calle, cada esquina, cada casa repetía mi nombre. Algunos lo decían con admiración, otros con sorpresa. Nadie podía quedarse callado. Todos habían visto lo mismo, todos habían escuchado lo mismo. Ya no había secretos. Esteban se convirtió en un fantasma, salió de casa esa mañana y la gente lo miró con desprecio. Nadie lo saludó, nadie le abrió la puerta, hasta los hombres que siempre lo acompañaban en el consejo le dieron la espalda. En cuestión de horas perdió su prestigio, su lugar en el ayuntamiento, su trabajo, su voz en la plaza. Se volvió un hombre solo, derrotado. Lo vi llegar esa noche, con los hombros caídos, con los ojos enrojecidos, me pidió que habláramos, que lo escuchara, que le diera una oportunidad, pero yo ya no tenía nada que escuchar, nada que salvar. Le dije que nuestra historia había terminado, que yo no quería vivir con un traidor, que mi vida ahora sería mía, solo mía. Sus lágrimas no me conmovieron, sus súplicas no me tocaron, porque yo sabía que no lloraba por amor, lloraba por miedo, por vergüenza, por haber perdido el respeto de todos, y yo no estaba ahí para consolarlo, yo estaba ahí para soltarlo, y lo solté. Isabel, mi hermana, también sintió el peso de la verdad. Al principio intentó resistir, caminaba por el mercado con la cabeza baja, pero la gente la señalaba, le susurraban al oído, le daban la espalda. No tardó mucho en empacar sus cosas. Tomó a sus 4 hijos y se fue a Puebla, sin despedirse, sin mirar atrás. Yo la vi partir desde la ventana, y no sentí odio. Sentí vacío, una tristeza que no sé explicar, porque aunque me traicionó, seguía siendo mi sangre,
pero ya no podía hacer nada, cada quien debía cargar con sus decisiones. Mis hijos, ellos fueron los que más me dolieron, porque durante días no me atreví a hablarles, los miraba y recordaba que sabían, que habían callado, que me dejaron sola, pero una tarde Javier se acercó, con lágrimas en los ojos, me pidió perdón, me dijo que nunca quiso herirme, que pensó que era mejor protegerme del dolor, que no supo cómo enfrentar la verdad. Detrás de él vinieron Miguel y Diego, los tres me abrazaron, los tres lloraron conmigo, y yo también lloré, pero no de rabia, lloré. Porque al fin sentía que los tenía de nuevo, que la verdad había roto algo, sí, pero también había abierto la puerta para reconstruirnos. Les dije que los perdonaba, pero que nunca más aceptaría silencios, que en esta casa la mentira no tendría lugar, que la confianza era lo único que nos podía salvar, y ellos asintieron, prometieron ser honestos, prometieron estar de mi lado, y por primera vez en mucho tiempo volví a sentirme madre, volví a sentirme acompañada. El pueblo siguió hablando, durante semanas yo era el centro de todas las conversaciones. Algunos venían a mi tienda solo para mirarme, para felicitarme, para decirme que tuve valor, otras mujeres se acercaban en secreto para contarme sus propias historias, y yo las escuchaba, y en esas voces me reconocía, entendí que no estaba sola, que mi lucha era la de muchas. Fue entonces cuando nació la idea, abrir un lugar nuevo, no solo una cocina, sino un espacio donde las mujeres pudieran reunirse, apoyarse, aprender a levantar la voz. Así nació Fuego de la Verdad, mi restaurante, mi refugio, mi bandera. Abrí el local con los ahorros que tenía, pinté las paredes con colores vivos, colgué una foto del carnaval, el instante en que quemé mi anillo, y debajo escribí una frase. La verdad libera. Cada vez que miraba esa foto sentía que el fuego aún ardía dentro de mí, pero ahora era un fuego que daba luz, no destrucción. La primera semana llegaron muchos, querían probar mis nuevos platillos, pero también querían escucharme, querían sentir la fuerza de una mujer que había desafiado la vergüenza. Poco a poco el restaurante se convirtió en punto de encuentro, no solo para comer, sino para hablar, para llorar, para reír, para compartir. Las mujeres llegaban con sus historias, algunas golpeadas, otras engañadas, otras cansadas de callar, y yo las escuchaba, les daba un abrazo, les servía un plato caliente, y les decía lo mismo que me repetí a mí misma tantas veces: no estás sola, tu voz importa, tu verdad vale. Y ellas me lo agradecían, con lágrimas, con sonrisas, con palabras que me daban más fuerza a mí que a ellas, porque entendí que mi dolor se había convertido en semilla, que de mi traición había nacido un movimiento, que mi fuego ya no era solo mío, era de todas. Esteban, mientras tanto, se volvió un hombre invisible, lo veía de lejos, caminando por las calles como un desconocido, nadie lo invitaba a las reuniones, nadie quería sentarse a su mesa, hasta sus propios hijos dejaron de buscarlo, y yo no sentí compasión, porque sabía que cada paso suyo era consecuencia de sus actos, cada silencio de la gente era el eco de su mentira. Pasaron los meses, y poco a poco la vida tomó otro ritmo. El dolor se hizo menos pesado, la rabia menos intensa, lo que quedó fue una paz nueva, una paz que nunca había sentido, una paz que nació de saber que la verdad estaba al aire, que ya no había secretos. Una tarde, mientras servía café a unas clientas, llegó un hombre mayor. Don Felipe, un viudo del pueblo que siempre había sido amable, me miró con ternura, me dijo que admiraba mi valentía, que pocas mujeres habrían hecho lo que yo hice, su voz era tranquila, sus ojos sinceros, y por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien me miraba sin juicio, sin lástima, solo con respeto. No sé qué pasará con él, no sé si la vida me dará otra oportunidad en el amor, pero tampoco me preocupa,
porque ya aprendí que no necesito a nadie para sentirme completa, que mi fuerza está en mí, y que si un día decido compartirla, será desde la libertad, no desde la dependencia. Hoy miro atrás, recuerdo aquella noche de abril, recuerdo el dolor, la traición, el fuego en mis manos, y me parece que fue otra vida, como si hubiera muerto y renacido en el mismo cuerpo, porque ya no soy la misma Rosa de antes, esa Rosa ingenua, sumisa, confiada, murió con el anillo en el fuego. La Rosa que vive ahora es distinta, es libre, es fuerte, es dueña de sí misma. Y cuando camino por las calles de Santa Cruz Tlaxiaco, la gente me saluda con respeto, me llaman Doña Rosa con un orgullo nuevo, y yo sonrío, porque sé que no fue en vano, que mi dolor se convirtió en fuerza, que mi fuego se convirtió en luz. Ese es el poder de la verdad, quema, duele, pero también purifica, y yo soy la prueba de ello. Dicen que el tiempo todo lo cura, yo no sé si es verdad, lo que sí sé es que el tiempo te obliga a mirarte al espejo, a enfrentar lo que eres, lo que fuiste, lo que quieres ser, y después de todo lo que viví, después de las lágrimas, de las noches sin dormir, de los silencios que pesaban como piedras, descubrí algo, que la verdad puede destrozarte, pero también puede salvarte. Hoy me levanto cada mañana con una fuerza distinta, no con la ilusión ciega de antes, sino con la certeza de que sobreviví, de que sigo aquí, de que mi voz vale. Camino al mercado y ya no siento vergüenza, no me escondo, no bajo la cabeza, la gente me mira y yo los miro de vuelta, porque sé que lo que hice no fue una desgracia, fue un despertar. Mis hijos, ellos ahora me buscan más que nunca, me acompañan, me ayudan en el restaurante, y a veces cuando los veo reír con mis nietos, pienso que todo el dolor valió la pena, porque la mentira que nos dividía ya no existe, ahora podemos mirarnos a los ojos sin miedo, sin secretos. Esteban ya no forma parte de mi vida, lo veo a veces de lejos, un hombre cansado, derrotado, atrapado en sus propias decisiones, y aunque muchos esperan que lo odie, no lo odio, porque entendí que el odio me ataba a él, y yo no quiero cadenas, yo lo solté, lo dejé en el pasado, ahí donde pertenece. Isabel no volvió, nadie sabe de ella, solo llegan rumores, que trabaja en una fonda en Puebla, que vive en silencio, que envejece rápido. Yo no la busco, no porque no me importe, sino porque aprendí a soltar incluso la sangre, porque hay lazos que se rompen y no se pueden volver a coser, y está bien, no todo se puede salvar. Mi restaurante, Fuego de la Verdad, sigue creciendo, ya no es solo un lugar para comer, es un espacio de encuentro, de fuerza, de mujeres que llegan con miedo y se van con esperanza. Cuando las escucho me veo reflejada, en sus ojos encuentro a la Rosa que fui, y me dan ganas de abrazarlas fuerte, de decirles que no se rindan, que la verdad siempre llega, que no tengan miedo de arder, porque el fuego también limpia. A veces me siento frente a la foto que cuelga en mi pared, esa foto del carnaval, yo con el anillo en la mano, el fuego iluminando mi rostro, y pienso que ese instante fue mi bautizo, mi renacer, que en esas llamas murió la Rosa sometida y nació la Rosa libre, y sonrío, porque aunque dolió, aunque casi me rompe, sé que era necesario. Quiero que quienes me escuchan entiendan esto, no importa la edad, no importa cuántos años hayas vivido en silencio, nunca es tarde para despertar, nunca es tarde para decir basta, nunca es tarde para elegirte a ti. Yo lo hice a los 63, después de toda una vida creyendo que no podía, y aquí estoy, más viva que nunca, más fuerte que nunca. Si tú que me ves estás pasando por algo parecido, si sientes que tu voz no importa, que tus lágrimas no valen, escucha, si valen, si importan, tu dolor no es pequeño, tu silencio no es la solución, levántate, habla, busca tu verdad. Tal vez te dé miedo, tal vez pienses que perderás todo, pero créeme,
lo único que perderás son las cadenas, y lo que ganarás será libertad, paz, dignidad. Yo soy prueba de ello, soy prueba de que la vida no termina con la traición, que el dolor no es el final, que después de arder siempre puedes renacer de tus propias cenizas, como el fuego que destruye pero también calienta, como la verdad que duele pero también libera. Así que te invito a reflexionar conmigo, que estás callando. ¿Qué secreto te quita el sueño? ¿Qué mentira carga sobre tus hombros? Atrévete a mirarlo de frente, atrévete a encender tu fuego. Y si mi historia te tocó, si te hizo pensar, si te hizo sentir, déjame tus comentarios, quiero leerte, quiero saber si también viviste algo parecido, quiero que este espacio sea un lugar donde nadie se sienta sola. Suscríbete, acompáñame, porque esta no es solo mi historia, es la historia de muchas, y juntos podemos seguir ardiendo, pero ardiendo de verdad, con dignidad, con fuerza, con amor propio. Yo soy Doña Rosa, la mujer que ardió en fuego, y aquí estoy, contándote mi verdad.